Hoy vamos a hablar sobre varistores. Los varistores o VDR son resistencias variables a la tensión. Acá ustedes pueden ver dos ejemplos de fotitos de varistores. Son como pequeñas pastillitas. Cuando uno recién está iniciando en la electrónica, a veces se los suele confundir con capacitores, a veces con termistores, porque son bastante parecidos, si bien tienen algunas pequeñas diferencias. En general, ustedes se van a notar cuando los vean que son pastillitas de distintos tamaños. El tamaño va variando dependiendo de la cantidad de tensión que soportan, y suelen tener bien marcados tanto en la cara anterior como en la cara posterior los alambritos que forman parte de la estructura, ¿sí? Es decir, que se los ve bien voluminosos, al contrario de los capacitores, que los capacitores tienen las caras lisas, tanto la cara donde tienen la información serigráfica como la otra en general suelen tener las caras lisas, así que esa sería alguna pequeña diferencia. Después, por ejemplo, algunos pueden llegar a confundirlos con termistores. Normalmente los termistores acá tienen una pequeña contracción en el alambre. Ustedes van a ver que tienen como una pequeña entrada que apunta hacia el centro, y se forma como una especie de estrangulamiento de los dos alambritos. También esas son diferencias. Todas estas diferencias son morfológicas que los fabricantes tratan de poner en los componentes para que nosotros podamos distinguirlos fácilmente. Pero siempre recuerden que cuando tengan mucha duda, lo que tienen que hacer es recurrir a la información serigráfica y buscar el datasheet. En los planos electrónicos ustedes lo van a ver dibujado como una resistencia con esta barra inclinada, que significa que es variable. Esta barrita que ustedes tienen acá significa que es una resistencia variable, y dependiendo de lo que tenga anexado, la letra que tenga anexado puede ser, en el caso de que tenga una B de voltaje o una U, que también es una identificación de voltaje, significa que es una resistencia variable a la tensión o a la presión de corriente, ¿sí? Bueno, no tienen polaridad, se pueden colocar en un lado o en otro, y cuando nosotros lo medimos, lo podemos medir con el tester en la escala de resistencia o en la escala de continuidad, pero vamos a ver que no podemos medir completamente un varistor con un multímetro común, ¿sí? Necesitan un multímetro, un instrumento especial que se llama megómetro. El megómetro permite medirlo completamente y saber si funcionalmente trabaja bien. En cambio, si ustedes lo miden con un multímetro, solamente van a poder determinar que hay contacto o no entre estas dos patitas, es decir, pueden determinar si hay un cortocircuito o si hay una resistencia infinita, pero más de eso no pueden determinar si está funcionando de manera correcta, ¿sí? Por eso cuando en el taller nosotros intentamos medir un varistor, no lo podemos medir solamente con el multímetro, sino que hay que acudir a algún instrumento especial. Si no tenemos el megómetro, recurrimos a un instrumento especial. Generalmente en los talleres lo que se usan son caseros que nosotros fabricamos, que no por ser artesanales tienen mala recepción o una mala interpretación de las señales. No, en general son muy buenos. Ya van a ver, yo les voy a mostrar uno de los planos de funcionamiento. También van a tener los planos de funcionamiento en los escritos, en los archivos PDF que les doy en las clases. Bueno, acá nosotros tenemos un varistor y bueno, acá vamos a ver cómo es su comportamiento. Acá les he puesto un gráfico para que empiecen a leer gráficos y comiencen a entenderlos. En este gráfico estamos dibujando la resistencia de un componente que aumenta a medida que ustedes van, ahí la flecha les está mostrando que las resistencias están en cero en este punto del gráfico y van aumentando hacia arriba. Y acá tenemos la tensión o voltaje, que también está en cero en la parte inicial del gráfico y va aumentando a medida que la flecha se va alejando hacia la derecha. Y acá tenemos la curva de comportamiento de los varistores. Como ustedes pueden ver, tienen una gran resistencia cuando no hay voltaje, ¿sí? Y a medida que el voltaje va aumentando, su resistencia va incrementando, no de manera lineal, sino que en forma de curva, ¿sí? Esto en realidad no nos interesa tanto
el desplazamiento de la curva y la forma desde el punto de vista de la reparación y el reemplazo, ¿sí? Porque recuerden que estos teóricos y el curso en general está orientado a técnicos reparadores, no a ingenieros que van a diseñar circuitos. Desde el punto de vista práctico existe una tensión que se denomina tensión nominal, que acá ustedes la tienen graficada con este punto rojo, que es la tensión en la cual cuando los varistores cumplen la siguiente función, lo que hacen es mantener cerrado la comunicación entre estas dos patitas, es decir, tienen una resistencia infinita mientras la tensión está por debajo del valor nominal. En el momento en que la tensión llega al punto de tensión nominal, cada componente tiene una tensión definida por el fabricante, lo que hace es permitir la comunicación entre estas dos patitas, facilitando que la corriente pase de una pata a la otra, porque su función es la de protección, como todas las resistencias es la de protección de circuitos, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando la tensión llega a un valor, supongamos que este varistor está fijado para que su tensión nominal sea 175 volt, cuando llegan los 175 volt, estas patitas empiezan a permitir el paso de corriente entre las dos, de tal manera que entrarían en un cortocircuito controlado, de tal manera que la corriente, en vez de llegar al circuito, pasa por los terminales, evitando que se quemen componentes dentro de del circuito electrónico que está protegiendo, ¿sí? Acá tenemos un ejemplo, ¿sí? Fíjense, en general los varistores no se ponen en serie, sino que se ponen en paralelo. Acá ustedes tienen, ven, el positivo, la entrada positivo y la entrada negativa, y acá ustedes tienen el varistor colocado de manera paralela, uniendo el positivo con el negativo antes de llegar al circuito, que está representado por este símbolo que se llama carga, ¿sí? Bueno, ¿qué pasaría? ¿Cómo funcionaría este sistema? Funcionaría de la siguiente manera: como nosotros tenemos una tensión continua, los varistores están fijados a una determinada tensión. Cuando se llega a un valor de tensión, la tensión va aumentando en este positivo, va aumentando y se llega al valor nominal, el varistor entra en corto y evita que la corriente continúe hacia el circuito que está siendo protegido, y se pone en corto para permitir que la tensión tenga una baja resistencia a través del varistor y se vaya directamente al negativo, evitando que ese exceso de tensión llegue al sistema que está siendo protegido, ¿sí? El fusible, bueno, después vamos a hablar en otro momento de fusible. Me parece que ya tenía grabado algo sobre fusibles, así que bueno, después en todo caso los invito a ver ese video de funcionamiento de fusible, pero básicamente se lo coloca de esta manera. ¿Qué ocurre con estos varistores? Tienen el problema que después de cierta cantidad de picos de tensión o cierta cantidad de aperturas se deterioran y hay que reemplazarlos. Por eso es importante que ustedes, cuando tengan un circuito de protección, que generalmente lo van a encontrar en la entrada de la fuente de alimentación de todos los componentes electrónicos, ¿sí? Se le suele poner un varistor de protección. Acá tienen otro esquema funcional del varistor, ¿sí? Pero bueno, acá ya el fusible no está protegiendo al circuito, sino que está protegiendo al varistor en sí mismo, de tal manera que bueno, es un poquito menos eficaz. La ubicación específica con la que ustedes lo van a encontrar es así, ¿sí? El fusible colocado en serie y el varistor colocado en paralelo antes del circuito a proteger, ¿sí? Sigamos un poquito adelante. El varistor, cuando nosotros tratamos en el taller de determinar si está funcionando de manera apropiada, no podemos medirlo directamente, ¿sí? Es decir, yo sé que hay muchos videos por ahí dando vueltas que dicen que el varistor se tiene que medir solamente con la continuidad. Bueno, es un error. En general, medir con continuidad no nos garantiza que el varistor esté funcionando de manera correcta. Entonces, cuando nosotros necesitamos medir el varistor, lo primero que tenemos que hacer es conseguir la información técnica a través del datasheet.
En general yo acá les he puesto un planito de ejemplo para que ustedes vean cómo nosotros leemos, cómo los técnicos leemos el datasheet. Muchos componentes tienen 3 líneas, como ustedes pueden ver en este varistor, tienen 3 líneas de escritura serigráfica en la cubierta o en la cara informativa que tiene la información. Lo que nosotros tratamos de hacer siempre es determinar todos los códigos numéricos. Normalmente las líneas que nosotros buscamos son las primeras y las segundas. Fíjense que acá el fabricante ha puesto una línea de división como para poder remarcarles que las dos líneas superiores son las importantes para poder determinar la funcionalidad del varistor, ¿sí? Entonces generalmente lo que hacemos es buscar las dos primeras líneas a través de los códigos que nosotros podemos leer. Algunos códigos a veces se pueden leer fácilmente y otros no. Fíjense, en la primera línea nosotros tenemos un 07 y un símbolo al principio que no podemos identificar muy bien. Entonces no vamos a buscar el primer símbolo porque no sabemos lo que significa, no sabemos si es una S, no sabemos si es un 8, tiene una forma media extraña, pero el 07 sí se puede identificar muy bien. En la segunda línea nosotros tenemos 4 símbolos que se pueden identificar, K275, y otro símbolo adicional que ahí ustedes lo pueden ver, que probablemente es la marca del logo del fabricante, ¿sí? Muchos fabricantes incluyen el logo en la serigrafía del componente para que nosotros podamos saber de quién es, pero de todas maneras eso no es importante al momento de buscar, porque en general todos los componentes, los datasheets de los componentes, si son el mismo componente, no importa si es un fabricante u otro, cumple con las mismas especificaciones. Así que en general está bueno tener el datasheet del mismo fabricante, pero si no es posible tener ese datasheet específico, podemos buscar el componente de otro fabricante. Mientras sean iguales van a tener las propiedades iguales, así que son muy importantes. Y el último numerito de abajo muchas veces puede ser un número de serie del componente, ¿sí? Y este número de serie nos puede ayudar cuando el datasheet es difícil de ubicar. Hay algunos componentes que se pueden ubicar fácilmente en internet y otros que no se encuentran muy fácilmente, de tal manera que el número de serie yo siempre recomiendo cuando ustedes tienen dificultad para encontrar un componente, incluirlo en la búsqueda, ¿sí? Pero en principio nosotros lo que vamos a hacer en la búsqueda en internet es buscar el componente 07K275, identificarlo además como varistor, ¿sí? Acá yo les muestro la búsqueda. En la búsqueda yo usé el 07K275 y puse además el número de serie y le agregué 2 palabras claves, varistor y datasheet, ¿sí? Bueno, en otro momento yo les puedo llegar a explicar cómo se hacen las búsquedas en internet, pero recuerden que cuando ustedes buscan en internet los resultados que dicen anuncio, esos los deben desechar. Este es el primer resultado después de los anuncios que yo obtuve con estas palabras claves y me dio el resultado esperado, que es el datasheet de este componente. Cuando yo abrí el datasheet me salió un documento que entre todas estas cosas tenía este tipo de información. Les he puesto este slide como para que después detengan el video y lo miren un poquito en detalle, pero básicamente fíjense, el varistor que yo busqué en Google es el 07K275 con la información que ustedes encuentran en las 2 primeras líneas serigráficas. En el documento lo identifiqué como S07, o sea que el símbolo que ustedes que veíamos al principio delante del 07 era una S, S07K275, y acá todas las características funcionales. La tensión nominal está en esta columna donde dice voltaje de varistor a 25 grados centígrados y la tensión nominal es de 470 volts, ¿sí? Es decir que este varistor se pone en corto cuando llega la tensión a 430 volts y soporta hasta 710. Si pasa de 710 el voltaje, el varistor probablemente va a reventar. Y si el voltaje está por debajo de los 430, estos dos terminales, estos dos alambritos del componente van a permanecer aislados, ¿sí? Y bueno, y también nos sale la cantidad máxima de corriente que soporta, que es en el caso de este modelo, porque fíjense que hay varios modelos en la columna, 10 amperes, soporta hasta 10 amperes de tensión, ¿sí?
Bueno, con esta información vamos a ver cómo se mide el componente. Lamentablemente no he podido encontrar un simulador electrónico que muestre el funcionamiento de los varistores. Voy a seguir buscando a ver entre todos los que hay, porque hay muchísimos simuladores electrónicos, a ver si hay alguno que pueda simular un varistor, como para mostrarles el comportamiento. Pero bueno, sigamos acá con la simulación. ¿Cómo se hacen las mediciones? La medición preferencial sería a través de este aparato que es un megómetro, ¿sí? Ustedes están viendo, este es un megómetro, es un aparato que mide el aislamiento eléctrico de los componentes y tiene la posibilidad de trabajar con distintos tipos de tensiones. Acá ustedes tienen una escala, en esta roseta de escala que ustedes pueden ver que es regulable, ¿no es cierto? Nosotros podemos tener distintas escalas, por ejemplo acá tienen una escala de 275, una escala de 500 y una escala de 1000 volt, es decir, que sirve para medir el aislamiento a distintas tensiones. Los varistores se tienen que medir bajo dos condiciones. Primero, detectar si el aislamiento entre los terminales se está llevando adelante y es apropiado. Y segundo, medir cuál es la tensión a la que se ponen en corto esos dos terminales, es decir, a ver si la tensión nominal está mantenida en los componentes, ¿sí? Recuerden que en el caso de este capacitor que yo he tomado de ejemplo, la tensión nominal es de 430 volts. Normalmente con el megómetro, que es bastante sencillo de trabajar, fíjense, ustedes tienen esta roseta para elegir, para hacer el select del voltaje al que van a hacer el test. Tienen un botón que es el que dispara el test y un display que les va a mostrar la tensión a la que está trabajando, la tensión de disparo o la tensión a la que se ponen en corto los terminales. Ahí ya se los voy a mostrar, y acá les va a ir mostrando el aislamiento entre las patitas del varistor, que generalmente le vamos a mostrar una O y una O mayúscula y una L mayúscula. A ver, ahí. OL le va a mostrar OL mayúscula cuando está en aislamiento, es decir, cuando no hay paso de corriente entre los terminales, y les va a mostrar algún número, como por ejemplo así 0,340, por poner un ejemplo, cuando hay paso de corriente, ¿sí? Y arriba les va a mostrar la corriente de test, en el caso que las patas estén cerradas, le va a mostrar la corriente a la que máxima a la que llegó el test, o en el caso que las patitas se pongan en cortocircuito, le va a mostrar la tensión a la que están empezando a permitir el paso de corriente entre las patas, ¿sí? Básicamente tenemos que hacer dos test. Por ejemplo, medimos el aislamiento. Para eso lo que tienen que hacer es poner el megómetro a un voltaje inferior a la tensión nominal, si es posible hasta la misma tensión nominal, pero bueno, es medio difícil que les vaya a coincidir el modelo de megómetro que ustedes tienen en las escalas con la tensión nominal del varistor. Entonces lo que hacemos es, en este caso por ejemplo, que tenemos 250 y 500 ya está por encima de la tensión nominal, así que ponemos la escala inmediatamente inferior a la tensión nominal, ¿sí? Obviamente acá el megómetro les va a indicar OL. Hay un video muy interesante que yo les recomiendo que vean en los apuntes, para que vean cómo se pone en funcionamiento el megómetro en vivo y en directo, de tal manera que van a poderlo apreciar mejor. Pero bueno, básicamente ustedes lo ponen en escala. El megómetro les va a indicar OL y acá les va a indicar 0 volt cuando lo ponen en funcionamiento. Inmediatamente después van a hacer clic o van a presionar el botón de test. El megómetro en 250 para varistor les debería seguir marcando OL, es decir, aislamiento, y les va a indicar acá que se llegó a una tensión de 250 en el test y se mantuvo el aislamiento. Una vez que hicieron esa primer prueba, acuérdense que siempre se tiene que hacer con dos pruebas, se lleva a una escala inmediatamente superior a la tensión nominal y ustedes inmediatamente disparan el test. Cuando disparan el test, acá les tiene que indicar cuál es el valor en la cual las patitas del varistor se pusieron en corto. En este caso debería coincidir con la tensión nominal, y ustedes van a identificar acá un número
indicando la cantidad de corriente que ha pasado, que eso es secundario en cuanto a la lectura. Con esto nosotros deberíamos comprobar el funcionamiento a través del megómetro, ¿sí? Siempre recuerden que tienen que hacer esas dos mediciones. Entonces, en la primera medición miden el aislamiento, a ver si se mantiene el aislamiento por debajo de la tensión nominal. Y después ponen la escala en la tensión inmediatamente superior a la nominal y disparan el test, y deben verificar que las patitas se pongan acá. Tendrían que verificar que ese valor sea el mismo valor de la tensión nominal. En el caso que no coincida, bueno, ya hay que cambiar el varistor del circuito en el que está incluido. Y la segunda forma de medirlo es como se mide en casi todos los talleres. Recuerden que lo que tienen que hacer es poner el tester en la escala de continuidad, ¿sí? En la escala de continuidad. Por supuesto, ahí cuando lo ponen en escala de continuidad van a tener un 1, les va a aparecer un 1, y llevan el terminal rojo y el terminal negro a las patitas del varistor y debe permanecer en 1. También pueden probarlo en todas las escalas, acá. Tendrían que probarlo también en las otras escalas del tester. Si ustedes quieren probarlo con las escalas del tester, lo pueden hacer, no hay problema, pero recuerden que esto es una medición parcial y no sabemos si sabemos que las patitas van a estar aisladas. Si acá, por ejemplo, tienen un valor de 0 o un valor numérico que no sea 1, tienen que cambiarlo el varistor porque las patas están en corto, ¿sí? Hay fuga de corriente o están en corto directo, de tal manera que hay que reemplazarlo. Pero no sabemos si cuando llega el valor nominal se ponen en corto las patitas, de tal manera que no nos sirve. Para eso se hace una segunda medición con un instrumental accesorio. Los megómetros son muy caros, excesivamente caros, y son muy usados en electrónica y electricidad industrial porque se trabajan con tensiones muy altas, así que en general es parte del equipamiento estándar de los técnicos electrónicos que trabajan en electricidad industrial. Pero los técnicos reparadores, los técnicos de talleres comunes o normales, que reparamos electrodomésticos, televisores, armamos circuitos o fabricamos circuitos electrónicos, no tenemos el megómetro porque es muy caro y la amortización algunos lo tienen, pero la amortización es tan larga que a veces no justifica comprarlo para medir nada más que el aislamiento de un varistor. Entonces lo que hacemos es fabricar algunos circuitos. Hay varios ahí dando vueltas en internet. Yo les muestro uno nada más para que ustedes lo puedan ver. Este es un circuito que es muy popular y que funciona bastante bien, en donde ustedes pueden poner el varistor a prueba. Fíjense, acá está todo el armado del circuito en el plano. Acá ponen el varistor las dos puntas a prueba. Recuerden que no tienen polaridad, así que no importa si lo ponen de un lado o del otro. Lo pueden poner de cualquier manera porque no están preparados para ser colocados de una manera específica en el circuito. El tester sí lo tienen que tener cuidado con la polaridad porque este es un circuito rectificador, ¿sí? Si bien no es un circuito rectificador típico, es un circuito que trae corriente y que lo que trae es un multiplicador de tensión para que ustedes puedan probarlo a alta tensión. Tenía un valor, no recuerdo cuál era el valor máximo para las tensiones que podía probar circuito de prueba, pero acá fíjense, ustedes ponen el contacto de los 220 volts de corriente alterna y tiene dos switches. Para poder hacer el disparo tienen que presionar los dos al mismo tiempo. Todo este circuito, como les digo, va a generar una alta tensión y esa tensión se va a enviar a las patitas del varistor. Cuando llegue a un determinado valor, ustedes lo que tienen que hacer, por ejemplo en el caso de este varistor, tienen que poner el tester en la escala de voltaje de corriente continua inmediatamente superior al valor de la tensión nominal. En este caso yo lo tengo que poner en 1000 porque el tester pasa de 200 a 1000 directamente, y como yo tengo que medir 430, 200 no me sirve, entonces lo pongo en 1000. ¿Qué van a notar? Cuando ustedes empiezan a hacer el disparo, acá no van a tener lectura, es decir, van a tener una lectura de 0, pero
cuando el varistor entre en cortocircuito, ese cortocircuito controlado que permite fugar la corriente, inmediatamente van a medir con el tester voltaje, y ese voltaje tiene que mantenerse estable del valor nominal, es decir, que el varistor no debe permitir que suba más allá del valor nominal, de tal manera que ustedes lo van a poder medir correctamente con el tester. Bueno, esto ha sido todo sobre el varistor. Les debo un esquema de simulación electrónica de varistor, porque no he encontrado todavía ningún simulador que lo incorpore y que se vea bien el funcionamiento.